Hola, en este video vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el desarrollo y conducción de experimentos y todo lo que se abarcará en el curso de arquitectura de computadores. Bueno, eh, deben saber que el desarrollo de la competencia que estamos brindando en el curso es el Outcome 6, que es desarrollar la habilidad para conducir experimentos, analizar e interpretar datos y usar esas herramientas para sacar conclusiones usando teoría y juicios de ingeniería. El desarrollo de experimentos es algo que se viene desarrollando o es probable que ustedes lo han visto desarrollando a través de varios cursos que tengan en laboratorio, ya sea laboratorio de electrónica, laboratorio de física, de electricidad y magnetismo, lógica digital, entre otros. Este outcome de desarrollo de experimentos pues depende del plan que estén cursando. Pues se viene, digamos que este curso es la aplicación de varios conceptos que ustedes vieron en física y laboratorio, por ejemplo, ¿sí? Tiene muchos elementos de inferencia estadística, tanto para ingeniería telemática y sistemas. Por ejemplo, en telemática pues también ven electricidad y magnetismo, eh, y pues obviamente inferencia estadística. Bueno, ¿qué es diseño de experimentos? El diseño de experimentos es una metodología donde sistemáticamente vamos a ejecutar unos experimentos con el fin de obtener información valiosa de diferentes variables y cómo esas variables afectan el proceso o un sistema, o la respuesta a un proceso o un sistema. Diseño de experimentos se aplica en varios campos de la ingeniería y la ciencia, y uno de los objetivos es optimizar los procesos. Eso se consigue identificando los factores críticos, es decir, cuáles afectan más la salida, y con ello mejorar la eficiencia y la calidad pues, de los productos o sistemas. Eh, digamos que cuando uno hace un experimento, lo que uno hace es manipular de manera deliberada y sistemática algunas variables que han sido identificadas. A esas variables que son independientes se le conoce como factores. Y lo que uno hace es variar eso y luego ir observando los efectos resultantes de esa variable que estamos modificando. Esa variable pues se le conoce como, esa observación se le conoce como variable de salida. Eso se hace para comprender cómo es las relaciones entre las variables y tomar decisiones informadas. A manera de ejemplo, imagínense que mmm, cuando hablamos de algunos componentes de diseño de experimentos, son los tres principales: los factores, los niveles y la variable de respuesta. Entonces imagínense que ustedes quisieran preparar un, un postre. Entonces hay unos ciertos componentes o variables de entrada que usted puede manipular o variar. Por ejemplo, la temperatura del horno, la cantidad de azúcar, la harina, cantidad de huevos. Entonces a eso se determinan factores. Podemos incluir, por ejemplo, el tiempo de cocción o tiempo en el horno para preparar eso. A eso se llaman factores. Y cada uno de esos factores va a afectar la calidad de la respuesta, las características que obtengo del pastel, ¿sí? Por ejemplo, la consistencia, el sabor. Entonces, y hay otro concepto que está relacionado con factores. Son todos los valores que yo modifico de manera, recuerden que es manera sistemática, de esos factores. Por ejemplo, cuántos valores de temperatura y el rango de temperatura que voy a variar. Yo quiero mirar y quiero testear
con diferentes niveles de azúcar o gramos de azúcar, en cuál nivel obtendría el resultado. Con una combinación, por ejemplo, de cantidad de combinación de harina con huevos. Entonces todos esos cambios se llaman niveles de dicho factor. Y lo que observamos luego de la respuesta. Claro, en el laboratorio lo estamos viendo de esta manera. Recuerden que el laboratorio de la primera semana 1, entonces se planteó un programa muy sencillo que calcula la suma acumulada de los elementos de un arreglo. Y se planteó que uno de los cambios deliberados que íbamos a hacer es, bueno, ¿qué pasaría si cambiamos el orden en que recorremos la matriz? A eso se le conoce, por ejemplo, un algoritmo recorre la matriz en filas, y el otro algoritmo, si al intercambiar este orden de IJ a JI, lo recorre por columnas. ¿Sí? Entonces, eso se le conoce como row major order o column major order, esa forma de recorrer. Y hablábamos y discutíamos que los dos algoritmos, desde el punto de vista de lo que sabemos, tienen la misma complejidad algorítmica. Y eso son las cosas que pueden cambiar. También hablábamos otra cosa que podríamos cambiar, y eso serían factores. Entonces, miren que el factor en ese caso es el orden de recorrido. ¿Y cuántos niveles tiene? Pues 2, la versión IJI y la versión IJ. Otro factor que yo podría cambiar deliberadamente si estoy, digamos, si quisiera estudiar ese factor, sería, por ejemplo, cuál sería la influencia y qué tanto afecta la salida si yo declaro una variable global o la variable local, hablando específicamente de dónde declaro la matriz, el arreglo, si dentro del main o por fuera del main, que son las dos versiones que están acá. En el laboratorio de la semana 1 lo recorrimos inicialmente y solo lo dejamos quieto local. Ya en el siguiente laboratorio podríamos ya ir cambiando otro tipo de factores, pero esto es un ejemplo. Eso es un factor de cuántos niveles, también de 2 niveles, versión global y versión local. Bueno, entonces durante el laboratorio vamos a ir definiendo algunos procesos que están definidos en un documento que vamos a compartir, pero en general en dichos experimentos hay unos pasos. Uno, definimos el problema, porque es importante el problema, vamos a determinar los objetivos de ese experimento. Hay un paso importante que es determinar los factores y las variables de respuesta. Luego vamos a decidir en el diseño de experimentos cosas como, por ejemplo, cuántas repeticiones o cuántas réplicas vamos a hacer, qué tipo de experimento vamos a hacer. Luego vamos a conducir el experimento, eso ya lo hemos empezado a hacer también. Y cuando tengamos datos, como lo que vamos a empezar a hacer ahora en la introducción, es cómo se analizan los datos, cómo se interpretan, ¿sí? Y es posible que después de verificar esos resultados requeramos hacer alguna experimentación para validar otros aspectos pues adicionales. Bueno, entonces, hay algo que sí quisiera aclarar, y a veces confunden lo que es diseño de experimento con lo que son las pruebas. Y en el contexto de que estamos hablando de arquitectura de computadores, lo que se conoce como testing o pruebas de software. Es un poco diferente a lo que es diseño de experimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las pruebas de software consisten o se centran en evaluar pues ya sea un programa, una aplicación, un componente de software, para identificar los defectos, errores y posibles problemas en el funcionamiento o la utilidad de ese programa, ¿sí? El objetivo principal de las pruebas de software, ¿cuáles son? Garantizar que el software cumpla con los requerimientos específicos que ya se definieron pues en el desarrollo del sistema, del producto, ¿sí? Entonces la diferencia principal entre diseño de experimentos y pruebas de software radica en el enfoque y el objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a diferencia o más allá de las pruebas de software, el diseño de experimentos se centra en comprender las relaciones que hay entre las variables o los factores, ¿sí? Con el objetivo de optimizar los procesos. Mientras que las pruebas de software
digamos que se centra solamente en identificar sobre problemas de software para solamente asegurar la calidad y la funcionalidad. Entonces, quiero que quede claro eso. Usted puede hacer pruebas en software, usted hace pruebas de, por ejemplo, integración, ¿sí? O pruebas unitarias, pero son pruebas. Pero digamos que el experimento es algo más sistemático, donde me permite relacionar muy bien cómo los factores de entrada que yo manipulo de manera sistemática afectan la salida, buscando un objetivo que es, por ejemplo, optimizar o buscar la combinación de esos factores con el mejor desempeño. Entonces, quiero aclarar esa diferencia. Bueno, entonces el objetivo de la semana 2, pues lo primero es dar una aproximación a algunas ideas básicas de lo que es diseño de experimentos, la terminología, ¿sí? Eh, y un repaso práctico de lo que es el ANOVA de una vía. Entonces, como les decía, vamos a recolectar muchos o retomar y utilizar muchos conceptos que usted vieron en su curso de inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? Recuerden que la estadística pues, es una rama de las matemáticas que permite tomar decisiones frente a la variabilidad. O sea, cuando usted tiene variabilidad, la estadística me permite tomar decisiones. Entonces, específicamente inferencia estadística, bueno, creo que ustedes vieron antes, pues aclaremos la diferencia entre lo que es inferencia estadística y la descriptiva. Cuando hablamos de la descriptiva, pues siempre tomamos una muestra, en ambos casos una muestra, ¿sí? Esa muestra recolectamos algunos datos, unas características de esa población, y lo que hace la estadística descriptiva es simplemente enfocarse en sacar presentar los datos de manera resumida y más significativa e incomprensible, ¿sí? Es un enfoque de organizar los datos solo sobre la muestra, pero no hacemos nada de inferencia sobre la población, ¿sí? Eso sí lo hace la inferencia estadística. Entonces, la inferencia estadística, pues ya veremos, como ustedes vieron, se basa en muchos conceptos de probabilidad, y lo que se hace son una serie de técnicas que permite estimar parámetros desconocidos de la población, y con ello tomar decisiones, ¿sí? Respecto a una hipótesis que se plantea. Entonces, eso es lo que la diferencia pues, entre una y la otra. Bueno, entonces, creo que en su curso de diferencia ustedes vieron dos herramientas claves. Una de estimación para estimar, ya sea parámetros o intervalos de confianza. Y la otra muy útil que también vamos a ver acá es las pruebas de hipótesis, ¿sí? Pues simplemente para confirmar alguna afirmación sobre la población. Y en cuanto a estimación, pues uno puede estimar parámetros como por ejemplo la media o la varianza de la población a partir de una muestra, ¿sí? Y los intervalos de confianza también para mostrar el rango de valores relacionados a un parámetro poblacional. Algo que también se podría hacer es regresión y análisis de correlación. Posiblemente eso también lo vieron en su curso. Bueno, entonces, ustedes vieron en su curso de inferencia varias pruebas de hipótesis. Entonces, ¿cuál es la prueba de hipótesis apropiada? Bueno, entonces eso depende de varios elementos, factores o circunstancias del experimento o de la población también, o de los datos que vamos a tomar. Entonces, primero, pues ya recuerden que lo primero que hay que definir es establecer la hipótesis, ¿sí? Después de definir un objetivo, se crea una hipótesis, cuál es el objetivo de estudio, y de acuerdo a ello definir una hipótesis. Y está la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, recuerden que siempre se representa o se expresa en una afirmación donde no hay efecto o diferencia entre los parámetros. Por ejemplo, un ejemplo de hipótesis nula sería que H0, que la media, el promedio de tiempo de ejecución
de variables locales es igual al tiempo promedio de las variables locales. Entonces eso podría ser un ejemplo de una hipótesis nula. Bueno, el otro elemento que es importante es el determinar el tipo de datos que podemos recolectar en el experimento, ¿sí? Entonces digamos que los datos que usamos, la variable respuesta o las variables respuesta puede ser si son datos numéricos, por ejemplo, o si tenemos en los factores eh, variables categóricas, ¿sí? Entonces depende de esa naturaleza de los datos, entonces va a influir en la elección de qué tipo de prueba es la más adecuada. Otro, otro factor me parece muy importante es el tamaño de la muestra, ¿sí? De acuerdo a la disponibilidad de la cantidad de datos que podemos tomar o tenemos disponible, determina el tipo de prueba de hipótesis que vamos a desarrollar. Entonces, por ejemplo, creo que ustedes vieron la prueba, la T-Student, por ejemplo, la prueba de hipótesis de T-Student, la chi cuadrado, por ejemplo. Entonces eso va relacionado con las distribuciones de probabilidad de mayor uso. Pero la más importante y la de referencia es la, la distribución normal, estándar, pero hay otras tres, aquí puse como las más significativas, está la chi cuadrado, la T-Student y la prueba F, o la distribución F. Cada una tiene su utilidad y de acuerdo a las críticas que acabé de nombrar. Acá hay esta ruta me parece muy importante que la tengan en cuenta, y es probable que no se meten en ese curso, pero más adelante cuando quieran hacer otro tipo de experimentos se encuentren con ciertas condiciones. Y aquí va una ruta de cuándo usar estadística descriptiva, cuándo es importante la inferencial. Entonces, algo que ustedes van a encontrarse es que dependiendo del tipo de variables, ¿sí? Pues hay variables cualitativas que se dividen en ordinales y nominales. Están las cuantitativas que pueden ser tanto continuas o discontinuas. Entonces, cuando usted tenga variables cualitativas, ya sean ordinales, nominales y discontinuas, ¿sí? Entonces tiene que usar la estadística no paramétrica. Nosotros en el curso vamos a usar la estadística paramétrica. ¿Eso qué significa? Que asumimos o vamos a comprobar que los datos siguen una distribución normal. Y la distribución normal, como les mostraba ahorita, esta distribución normal es muy importante porque si los datos siguen una distribución normal, entonces podemos sacar unas conclusiones y nos facilita inferir los parámetros de la población basados en la muestra. Entonces eso se hace sí o sí cuando tengamos variables cuantitativas, continuas, como por ejemplo la variable de tiempo que estamos midiendo en el desarrollo del experimento. ¿Listo? Lo que vamos a demostrar para poder seguir ese camino es que esos datos siguen una distribución normal. Acá hay esta tabla me parece bastante completa, un resumen de qué prueba de estadística yo debo aplicar de acuerdo a los objetivos de estudio y al tipo de variables que yo tenga en el experimento o que yo pueda recolectar en el experimento, por ejemplo. Entonces, cuando la T-Student, recuerden que ustedes fue lo primero donde arrancaron, donde ustedes comparaban dos promedios de dos muestras, hacen la T-Student, eso se hace con datos cuantitativos y que sigue una distribución normal, ¿sí? Pero si son más de tres grupos, ¿sí? Donde son varias medias de diferentes grupos, 3 4 5 grupos, pues la T-Student queda corta, entonces ahí viene la utilidad y la gran ventaja de por qué vamos a insistir y aplicar el ANOVA. ANOVA de dos vías o ANOVA de una vía o multi-ANOVA, como lo veremos más adelante. Entonces aquí les dejo con esta tablita donde de acuerdo al tipo de datos y el tipo de muestra, pues aplicaron las pruebas. Nosotros nos vamos a centrar perdón, en ANOVA. ¿Sí? Esta es la herramienta principal en diseño de experimentos. ¿Sí? Bueno,
Es posible que lo encontremos en algunos experimentos datos que no sigan la distribución normal, entonces ahí tendríamos que hacer pruebas no paramétricas. Bueno, eso también podría pasar. Bueno, aquí está un resumen parecido, un poco más simplificado, dependiendo del tipo de variable. Entonces uno puede aplicar una de esas técnicas. Eh, la chi cuadrado pues se aplica para variables categóricas. La t-student cuando tenemos dos medias, por ejemplo. Pero cuando tenemos múltiples medias, el ANOVA es el más adecuado. Múltiples medias y varios factores. Ya hablamos de ANOVA de una vía, dos o multifactorial. Bueno, aquí un resumen de lo que es la prueba T, cuando comparación de medias poblacionales. Eh, bueno, ahí dejo como la desventaja que tiene estas, que si yo tengo varias medias, pues tendría que hacer varios pares de comparaciones, lo que hace engorroso y aumenta bastante el error tipo 1 que yo podría cometer. Esta explicación está en el documento del curso, de pues, un capítulo que se escribe para, no sé, vamos a ver acá en el capítulo, aquí en el lavatorio está colgado el capítulo donde pues, se hizo un resumen de los conceptos básicos aplicados a la arquitectura de computadores. Toda la tecnología es alrededor de la arquitectura de computadores. Entonces aquí, eh, pues aquí está todo el tema de experimentos de una vía, la parte de ANOVA, el enfoque gráfico de ANOVA, ¿sí? Entonces aquí está lo que estamos hablando ahorita de las distribuciones de probabilidad, donde se aplica de acuerdo al tamaño de la muestra, pues se aplica una y la otra, ¿sí? Bueno, entonces la distribución normal es cuando tengo datos, número de muestras mayores a 45, o son muchas. Bueno, entonces este es aquí está el documento con mayor detalle la explicación de por qué, por ejemplo, aquí en esa primera parte se explica por qué no es adecuado usar la prueba T, por ejemplo, de dos muestras para lo que vamos a hacer. Cuando tengo varias, quiero verificar la diferencia entre varias medias, entonces aquí el error se va acumulando y la probabilidad de cometer error tipo 1 aumenta, ¿sí? Entonces ahí está la explicación y por eso ahí viene la gran ventaja de por qué usamos ANOVA. Aquí está, en el documento también hay una introducción gráfica, un enfoque gráfico a la ANOVA. Se hizo con datos reales del laboratorio de semestres anteriores. Mira, aquí está el mismo ejemplo que estamos trabajando en el laboratorio este semestre, donde calcula la suma acumulada de todos los elementos de una matriz. Y aquí se tomaron 8 tratamientos, es decir, de 8 equipos. En ese caso no eran Raspberry, sino eran equipos de cómputo de laboratorio. Y esos datos se tomaron en 20 observaciones en cada equipo, en diferentes equipos. Aquí tenemos, miren que aquí tengo 8 tratamientos, donde yo puedo calcular 8 medias. Si yo quisiera analizar esto con la t-student, pues eso sería, digamos que aquí tengo la explicación de cometer un error del 76%. ¿Sí? Entonces eso es inaceptable, por eso viene la ANOVA. Ya que hay un enfoque del gráfico de la ANOVA, lo pueden tomar datos de acá y recrearlo, donde lo que dice básicamente el enfoque gráfico es que tengo la distribución de cada uno de los tratamientos, de los 8 tratamientos, y la distribución del promedio de los 8 tratamientos. Entonces, cuando lo que dice el teorema del límite central, lo que dice es que cuando los datos provienen de una misma población, entonces hay un efecto en que la variación del promedio de las muestras se disminuye en raíz de n, ¿sí? Entonces las muestras extraídas de una población se contrae un factor de raíz de n,
Y eso significa que con esta una prueba, que es la prueba F, comparando esta variabilidad de los grupos y la variación entre los grupos, podemos verificar si o determinar si digamos en este caso, los 8 tratamientos provienen de la misma población. Pero si fueran de computadores diferentes, por ejemplo, y quisiera mirar si, o pueden ser los mismos computadores, pero si hay diferencias significativas entre la Raspberry Pi, por ejemplo, y si yo observo algo como esto, donde cada tratamiento tiene su propia variación, entonces hay un efecto, es que cuando no vengan de la misma población, no son del mismo tipo de equipo o unidad experimental, hay una expansión, observen acá, de la varianza de las medias. Entonces ese es el famoso teorema del límite central. Y lo que me dice entonces es que si ocurre eso es que no hay que hay diferencias significativas entre las medidas poblacionales. Entonces aquí está la introducción y aquí ya una introducción a la NOVA, el teorema del límite central. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo que lo podemos manualmente, como para recordar lo que usted hicieron en inferencia. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos acá con la presentación. Entonces, recuerden, en la toma de decisiones hay dos tipos de error. Error tipo 1, rechazar una hipótesis una hipótesis nula cuando es verdadera, se considera que es un error grave, y la probabilidad de cometer ese error tipo 1 es del alfa, que es el nivel de significancia que es fijado por nosotros. Y el error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. ¿Sí? La probabilidad de error tipo 2 es determinada por beta. Bueno, aquí está un resumen de cuando comete un error tipo 1, un error tipo 2. Bueno, ahora hablemos un poquito de diseño de experimentos para terminar esa parte. Entonces, como les comentaba, un diseño de experimentos es cuando yo realizo cambios deliberados o intencionales en las variables controlables. ¿Y para qué? Para poder hacer una inferencia o tomar una decisión, como por ejemplo buscar el punto más óptimo de funcionamiento, cuáles son los factores y el valor específico de los factores para, digamos, optimizar el tiempo de ejecución de un programa de software, por ejemplo, optimizar el menor consumo por ejemplo, de memoria RAM o memoria caché. Bueno, entonces, nosotros en el desarrollo de experimento, eso es lo que tenemos, donde hay una variable de respuesta que es el tipo de ejecución en segundos o nanosegundos de un programa de C que implementa calcula más bien la suma de todos los elementos de una matriz. ¿Listo? Entonces, para recapitulizar aquí, los factores de estudio, tenemos dos hasta el momento. Uno de ellos es el orden en que se recorren los elementos. Claro, aquí teníamos la versión IJ y JI, y el otro es el tamaño de la matriz. En algunos laboratorios lo definimos como de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, o probablemente otro valor, 1500, 2500, 3500. Bueno, tenemos 6 niveles en ese caso. Entonces aquí está. Entonces, cuando hablamos de diseño de experimentos, tenemos un proceso o un experimento. En realidad esto es un experimento, ¿sí? ¿Y el experimento en qué consiste? Pues el experimento consiste, en este caso, definir unos factores de estudio. Estos de acá son los factores, son las entradas, son lo que yo manipulo de manera deliberada. Y en este caso tenemos este primero, que es el primer factor, que es el orden en que recorro las matrices. Y el segundo factor de estudio, yo estoy interesado en ver, ¿será que el tamaño n afecta el tiempo normalizado? Entonces, y la respuesta, tenemos dos tipos de respuesta. Una depende de la otra básicamente, pero tenemos el tiempo total, el que se demora el algoritmo en ejecutarse, el tiempo total, ¿sí? Y algo que le llamamos, o que lo llamé yo, tiempo normalizado. Normalizado, perdón. Que ese se mide en nanosegundos y ese se mide en segundos. Pero miren que hay unos factores, hay otros factores que no modificamos. En realidad nosotros lo que hicimos en el primer laboratorio, o sea, lo mínimo que se pidió
es que hiciéramos esta versión, la versión creo que llamaba JI, ¿sí? Y esta pues, la dejamos para después, algunos alcanzaron a terminar, pero en el primer experimento esto se dejó constante. Entonces en realidad tenemos un experimento de un solo factor. El factor de estudio es el tamaño del arreglo, ¿sí? Bueno, ¿por qué un solo factor? Porque si yo solamente filtro los datos y tomo, lo que vamos a decir en la primera parte, solamente tomo JI, pues eso pasa a ser como un factor controlable secundario, ¿sí? Porque no lo modifiqué. Pero hay otros factores que afectan la respuesta. Esto ya vimos que puede afectar la respuesta, el N también puede afectar la respuesta, específicamente el tiempo total. Pero ¿qué otros factores secundarios hay? Entonces eso depende y uno los puede clasificar en como varias categorías. Hay unas que dependen del software, otras dependen de las características del hardware, por ejemplo, otra el ambiente donde está la unidad experimental o otras cosas de manipulación que tengan que ver con los usuarios y eso al final afecta la respuesta. Entonces, aquí en el experimento, ¿qué otros factores secundarios? Eso lo veremos en clase un poco más en detalle, pero por ejemplo, el sistema operativo es un factor que puede afectar la respuesta. Pero como no era un objeto de estudio, lo dejamos constante y es controlable. ¿Sí? Los factores secundarios son controlables. Lo de controlable, ¿qué significa? Que durante todo el experimento lo dejamos constante. Y eso lo que implica que, pues que si lo hago constante, eso no va a afectar la salida, no me agrega variabilidad a la salida. Por ejemplo, el lenguaje de programación también podría ser, el lenguaje de programación también podría ser un factor eh, secundario. No estoy interesado, pero si lo estuviera ya pasaría a ser un factor primario o de estudio. Entonces, a eso me refería cuando en un experimento uno manipula de manera sistemática los factores para encontrar la relación de cómo afecta esos factores a la salida. ¿Cuál afecta más? ¿La frecuencia del procesador, el sistema operativo, ¿sí? O la memoria? Entonces ahí me voy a encontrar con el objetivo, digamos, de comprender ese sistema y buscar un punto de optimización, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí, como resumiendo un poco, cuando hablamos de variables o factores, estarán los que se varian intencionalmente, como por ejemplo esto, o posiblemente si hablamos de local o global, pues también puede ser variado intencionalmente. Eso lo decimos nosotros y lo vamos a decir durante el experimento. Vamos a ir agregando varios factores. Luego viene y los demás se tienen que dejar fijo, los controlables, fijo para evitar ese ruido. Pero aún así hay unas variables que son no controlables, ¿sí? Y unas ya se pueden medir y otras no. Por ejemplo, la temperatura, la temperatura del procesador no se puede controlar, pero se puede medir. La temperatura, por ejemplo, del ambiente, la humedad, cosas que pueden afectar, o tareas del sistema operativo, del núcleo del sistema operativo. Bueno, entonces son variables que podrían afectar la salida y que no podemos controlar. Eso es importante porque lo que no controlamos le agrega variabilidad a la salida, ¿sí? Y eso puede empañar nuestras decisiones y hacer cometer varios errores en la toma de decisiones. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ya en el experimento pues vamos a aplicar de la nueva de un solo factor y una serie de actividades que voy a pedir en el laboratorio. Para eso es necesario que instalemos un software, vamos a ver el Minitab, puede ser también R, pero que nosotros vamos a enfocar usando Minitab. Entonces esta es la primera parte, la parte conceptual, y ya en el siguiente video les explicaré o tenemos explicación de lo que tenemos que hacer con los datos que recolectamos en la primera semana. Ok, eso es todo por ahora, muchas gracias.